Buenos días. Hoy continuamos hablando acerca del Espíritu Santo. Habíamos visto dentro del nuevo pacto dos principales obras que ha hecho el Espíritu Santo. Uno, ha sellado a cada creyente. Y lo segundo que vimos es que Él mora en cada creyente. Hoy veremos una tercera obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo ha bautizado a cada creyente. Cristo, mediante el regalo que nos da a través del Espíritu Santo, coloca a cada creyente en su cuerpo, en el cuerpo universal, en su iglesia. Y esa colocación recibe el nombre de bautismo, porque ilustra la forma en la que uno entra en el cuerpo de Cristo, la muerte y resurrección con Él. Pero veamos algunas escrituras para profundizar acerca de esto. Primero veamos Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Juan está hablando acerca de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Definitivamente, Juan está informando a todos los que le escuchan que vendrá uno después de él, que es Jesucristo, que les bautizaría en Espíritu Santo. ¿Ok? Veamos entonces ahora Hechos capítulo 1, verso 5. Y porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús había muerto, ya entonces la promesa del Espíritu Santo tenía que venir. Recordemos, hasta este momento todavía ellos estaban viviendo en el antiguo pacto. Aún el Espíritu Santo no había venido como tenía que venir en el antiguo pacto. Jesús tenía que ascender a los cielos para que el Espíritu Santo pueda venir. Después de la muerte de Jesús, Jesús se quedó 40 días, nos relatan las escrituras, con sus discípulos mientras él les estaba enseñando. Pero en ese tiempo él les da la promesa y les dice, ¿no?, que Juan les bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Entonces es una promesa que ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Hechos 11:16. Aquí ya nos saltamos varios años en la vida de la iglesia, y cuando el Espíritu Santo es derramado, dice, eh, Pedro recuerda y dice, verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí Pedro está recordando lo dicho por el Señor Jesús que habíamos visto en el verso anterior, que Juan bautizó con agua, pero ustedes, dice, nosotros como creyentes en el nuevo pacto seríamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces es una promesa de Jesús, y esta se dio realmente en Pentecostés, ¿no? Indudablemente se dio en Pentecostés, y después de Pentecostés se pudo objetivizar esto con los samaritanos y luego con los gentiles. Pero luego de estos eventos que ocurren en Hechos, que es la instrucción o que es la enseñanza de los apóstoles hacia la iglesia, nos encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Pablo ya nos hace ver, cuando le escribe la carta a los Corintios, les dice, nosotros hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Por quién? Por un solo espíritu.
¿no? Dando a entender que el Espíritu Santo nos bautizó insertándonos ya en el cuerpo de Cristo. Ya no éramos, ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, le escribía a los corintios, sino que somos solo un solo cuerpo, porque se nos dio a beber un mismo espíritu. En otras palabras, lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios es que la obra del Espíritu Santo, ¿qué hizo? A aquellos que antes eran judíos, griegos, esclavos o libres, ¿qué hizo? Eso no le interesó al Espíritu Santo, sino que ellos creyeron en Jesucristo y conforme a la promesa fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo empezó a habitar en ellos desde ese momento y fueron bautizados, siendo insertados en el cuerpo universal de Cristo. A partir de esos momentos, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Luego otras referencias ya a la vida del creyente con respecto al bautismo. Dice en Romanos capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya nuestra vida vieja pasó, fuimos hechos nuevos. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué podemos aprender de todos estos versículos? ¿O qué debemos entender de todos estos versículos? Lo primero es que todo creyente, porque aquí ya nos habla Pablo, nos habla en Colosenses, en los versículos de Romanos que hemos leído, habla a todos los creyentes y da a entender claramente que todo creyente ha sido ya bautizado por un mismo espíritu. No algunos creyentes de manera especial, sino todos han sido bautizados por el Espíritu. Los últimos versículos que hemos leído podríamos decir que es una referencia al bautismo en agua. Pero recordemos que el bautismo en agua es un acto simbólico que ilustra lo que ya pasó con el creyente, que hemos sido muertos y hemos resucitado con Cristo. Y esto, la salvación, nos ha permitido ser parte de la comunidad de fe, parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces nos gozamos con todo lo que el Espíritu Santo nos puede dar. Cuando nosotros nos hacemos creyentes y le decimos sí a Cristo, somos justificados por Él, entonces el Padre hizo una promesa. La garantía de nuestra salvación. Y el Espíritu Santo viene a nosotros, nos sella a nosotros y mora en nosotros. Ahora, ¿somos creyentes y ya somos parte del cuerpo de Cristo? Sí, porque inmediatamente cuando está ocurriendo estas cosas, el Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge dentro del cuerpo de Cristo. Y somos parte de la familia universal de Dios, de acuerdo al relato de Corintios. Ahora, recordemos que cuando nos sumergimos en agua, en el bautismo en agua, estamos recordando simbólicamente lo que ya ha acontecido en nosotros, que hemos resucitado y hemos muerto a una
a la antigua vida y hemos resucitado a una nueva vida ahora en Cristo. Por tanto, el bautismo no tiene el bautismo en agua no tiene el efecto de cambiar nuestras vidas. Eso cambió con nuestra aceptación de Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. E inmediatamente el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Pero, ¿y si alguien dice que necesitamos más, que no estamos, que no es suficiente lo que tenemos y necesitamos más? En el libro de Primera de Juan, cuando ocurría esto justamente, y muchos empezaron a hablar y decirles que ellos necesitaban conocer y entender más del Espíritu Santo y que solo ellos no podían tener la capacidad de entender del Espíritu Santo, ¿no? Respecto a unos falsos maestros. Juan escribe en Primera de Juan y dice en el verso 20 del capítulo 2: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen al Espíritu Santo y conocen todas las cosas, les dice a ellos. Y si vamos más allá, en el verso 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Porque había gente, vuelvo a decir, que estaba engañando a los creyentes diciéndoles, miren, ¿saben qué? No solo nosotros tenemos la unción del Santo, solo nosotros tenemos la capacidad de entender y comprender a Dios, no solo nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Pero Juan estaba escribiendo, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Juan está hablando claramente aquí acerca de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ustedes dicen, tienen la unción del Santo, ustedes tienen al Espíritu Santo, no tienen por qué dudarlo, no tiene, y les escribo esto para que no escuchen, dice, a los que les engañan. La unción que ustedes recibieron, ¿cuándo? ¿Cuándo recibieron esa unción? ¿Cuándo recibieron la presencia del Espíritu Santo? Cuando creyeron en Cristo. Recuerden, en Romanos 8:9 también dice, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Aquel que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Entonces, definitivamente, todos tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y lo que recibimos, dice, verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Lo que decíamos en la enseñanza anterior, el Espíritu Santo no se va de nosotros, sino permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Porque el Espíritu Santo está ahí como un maestro que está guiándonos, que está enseñándonos constantemente y llevándonos a Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Pero alguien puede decir, pero es que necesitamos algo más, no es suficiente el creer en Cristo. Y ese es justamente las falsas enseñanzas que venían en los tiempos de los apóstoles y merodeaban en la iglesia de Colosenses. Por eso Pablo, cuando escribe a los colosenses, les escribe esto. Verso 8 del capítulo 2 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de toda la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, les está diciendo a ellos, miren, que nadie les engañe con sutilezas que son huecas, cosas que no tienen sentido, según dice la tradición de los hombres, y no según Cristo, y no según la enseñanza de Cristo. Porque recuerden que en Cristo habita que toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él. ¿Qué significa estar completos? Que tienes todo, que tienes todas las armas para poder vivir
como un creyente, para vivir en santidad como Dios quiere que lo hagamos. ¿Y cómo es que tenemos todas esas armas? A través del Espíritu Santo de Dios. Porque, de nuevo, cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, nos sella, Él habita en nosotros para siempre, no se mueve de nosotros, como dice en Primera de Juan, y entonces estamos completos, tenemos todas las armas, todo el equipamiento completo para nosotros poder seguir a Cristo, vivir en santidad, obedecerle a Él, y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo estamos completos. Él hizo toda la obra en la cruz. No hay más nada que hacer. Con nosotros, con nuestro arrepentimiento y el creer en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros a llenarnos de toda la plenitud que necesitamos para vivir una vida como creyentes. Reparte dones a nosotros como parte de su iglesia y nos capacita, nos enseña las escrituras, nos lleva a vivir en santidad, y esa es toda la obra preciosa del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo nos bautiza también, nos ha bautizado también a todos los creyentes, insertándonos en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para empezar a actuar, para empezar a obrar en el cuerpo de Cristo. Y tal vez surja una pregunta, ¿y entonces qué pasó con Hechos? ¿Por qué en Hechos 2 ocurrió de esa manera, donde vino el Espíritu Santo de una manera tan visible, y luego con Cornelio también cuando Pedro estuvo predicando, y a los samaritanos también? Esos detalles los veremos en la siguiente enseñanza para poder entender el libro de Hechos en el contexto de todas las enseñanzas apostólicas acerca del Espíritu Santo. Solo una vez más, estamos completos en Cristo. Has sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios y estás completo en Él. Tienes la unción del Santo, estás en Él y tienes toda la capacidad para poder vivir una vida en santidad en medio del pueblo de Dios. Hasta la próxima, hermanos.